Bueno, un gran auditorio, no me vayan a intimidar. Bueno, estoy muy feliz de que me hayan invitado a la Cátedra de Sustentabilidad de este año. Esto fue un curso, lo que yo voy a presentarles hoy día en, espero, 40 minutos para no pasarme, si me van avisando. Fue un curso de 12 módulos durante el año pasado, que se llamó Género y Ciudad, que se dio en Casa Central, y que esperemos que en alguna oportunidad se vuelva a repetir, ya sea acá, ya sea en otro campus, pero fue un curso introductorio, exploratorio, que lo que buscaba preguntarse era una cuestión que está presente tanto en los objetivos del milenio, que está presente tanto en las demandas en la calle, pero que por sobre todo está presente en las vidas cotidianas de todos nosotros, que significa cómo nosotros vivimos el género, el que queramos, el que ese día nos sintamos identificados también, vamos a ver un poco desde dónde vamos a entender el género, y cómo lo vivimos en el espacio que nos tocó vivir, ya sea nuestro barrio, ya sea la micro que tenemos que tomar para llegar a la pega, a la oficina, a la universidad, ya sea la ciudad, los barrios por los que tenemos que atravesar, las situaciones durante el día en las cuales tenemos que performar el género. ¿Y por qué esto tiene que ver con desarrollo urbano y por qué tiene que ver con construcción de ciudad y por qué tiene que ver con sostenibilidad? Lo vamos a estar hablando durante esta próxima hora. Primero que nada, yo quiero como enfocar y enmarcar desde donde yo entiendo esta discusión, porque existen múltiples maneras hoy día que se están discutiendo desde el mundo teórico, pero también desde el mundo del activismo. Primero, las preguntas que inspiran esta presentación tienen que ver con cómo se construyen ciudades que son heterogéneas, que son tolerantes y que son seguras para todos y para todas por igual. Estamos hablando de justicia. Segundo, cómo la arquitectura, la planificación urbana, la planificación del transporte, la economía urbana inciden en los conflictos de género que vivimos en la ciudad. Y tercero, ¿qué rol puede tener la arquitectura y el urbanismo género consciente o la planificación urbana con enfoque de género en temas de salud pública, de educación, de movilidad y nuevamente de justicia territorial? Cuando nosotros hablamos de género es necesario, sobre todo en estos tiempos, que delimitemos la cancha. ¿Qué es lo que entendemos por género? Género son las características psicológicas y los roles socioeconómicos y culturales que las sociedades atribuyen y han atribuido en diferentes momentos de la historia de la humanidad a cada sexo. Es decir, cuando nosotros hablamos del género no estamos hablando de una característica natural, estamos hablando de algo que se construye, que se conviene, que es parte de este contrato social en el que todos vivimos. No son únicos y tampoco no son universales. No es lo mismo ser mujer aquí que ser mujer en Calama. No es lo mismo ser niño de 8 años aquí que ser niño de 8 años en Vietnam. No es lo mismo ser anciano en el 2020 que ser anciano en el 1800. Por eso nosotros decimos que el género es una construcción sociocultural que depende de distintos momentos y de distintos espacios. Ya vamos a ir un poco más a eso. Segundo, las relaciones entre la ciudad y el género dan cuenta de un conjunto de inequidades y de desigualdades sociales que se expresan en el espacio. No todos los géneros, y no en distintas etapas de la evolución de vida de esos géneros, se expresan y tienen las mismas oportunidades de moverse por la ciudad. La ciudad también es una construcción física, pero por sobre todo cultural. Lo que nosotros entendemos que debiese ser la ciudad, también es algo que tenemos convenido entre nosotros. Entonces, si bien para nosotros, hoy día, en el 2020, nos parece que una ciudad bien iluminada, con veredas seguras, con ciclovías que nos conecten de manera justa a todos y a todas, es un mínimo, puede ser que hace 100 años no lo era. Y los paradigmas que planificaban, que determinaban la manera como se planificaban las ciudades, eran muy distintos. La ciudad, por sobre todo que sean piedras y sean cementos y sean fierros, también es una construcción cultural que muta en el tiempo. Y lo que nosotros necesitamos de la ciudad hoy día va mutando. Y nosotros necesitamos que esa ciudad también cambie en pos de las otras construcciones sociales como el género. ¿Qué es el género, chiquillos? Cuando nosotros hablamos del género, ya decíamos que no son rasgos naturales,
El sexo es el rasgo biológico con el que todos nacemos, basado en los genitales y en la diferencia cromosómica, y hay dos, masculino y femenino. Sin embargo, el género es la organización social y la construcción, o podamos decir la gestión, los estereotipos, que estas diferencias biológicas se organizan en la sociedad, con la que estas diferencias se organizan. Todas las sociedades han atribuido y atribuyen hoy día significados distintos al sexo. Y han ido modificando las maneras como se interpretan esos cuerpos sexuados. Estos significados muchas veces crean expectativas, determinan roles, determinan modos de vida, tanto para los géneros masculinos como los géneros femeninos, y como todas las otras identidades, todos los otros tipos de reconocimiento de género que puedan existir también en el espacio. Más o menos rápido, hay distintas teorías sobre el género hoy día, teorías que pueden ser radicalmente distintas de cómo se construye el género, no el sexo, en el día de hoy en la sociedad cultural, contemporánea, en la cultura contemporánea. Judith Butler es una de las tantas filósofas que hoy día está hablando de cómo la heteronorma, las normas que rigen los géneros, cómo se deben expresar los géneros, se van construyendo en el tiempo. La idea principal de la Judith Butler, tiene muchísimos libros y en sus libros va plasmando distintas ideas, pero sobre uno de sus principales y primeros libros, El género en disputa, era que las normas que nosotros tenemos consolidadas sobre lo que debiese ser un hombre y lo que debiese ser una mujer son tremendamente injustas. Nunca, ni siquiera siendo lo más macho y la más femenina, llegamos a la norma, porque esa norma está fuera de la cotidianeidad. ¿Me van siguiendo? Un ejemplo. Hay días en que ustedes van a usar la guayabera rosada que se compraron en el verano pasado para ir a un carrete. Obvio, es una guayabera bonita, tiene palmeras, es alegre, está buena para el carrete, pero con esa no voy a ir a clases con el profesor que siempre usa corbata y que probablemente va a decir uno que otro comentario desubicado probablemente, pero que no quiero llamar la atención. Eso es heteronorma. Como yo decido expresar más o menos de mí mismo en función de las normas de género que se esperan de mí. Las mujeres, en la sociedad en la que vivimos, tenemos 1.000.000 de ejemplos de eso. Hay días en que nos vamos a poner tacos, hay otros días que si nos ponemos tacos pueden pensar de que yo estoy buscando otra cosa que no quiero estar buscando. No me voy a pintar hoy día tanto porque puede ser que mi jefe interprete que hoy día estoy pensando otra cosa, que voy a salir a bailar después. La heteronorma es algo que nosotros, según Judith Butler y según tantos otros filósofos, expresamos continuamente día a día. Ella la llama una performance iterativa. Todos los días nosotros necesitamos estar construyendo el género que en ese día me siento representada. Y esto es en la vida normal. Imagínense en 80 años, en 90 años. Cuando yo era niña a los 12 años, sentía otra heteronorma de la que siento ahora. Sentiré otra heteronorma cuando tenga 60. Sentiré otra más cuando tenga 80. ¿No se han visto que todas las mujeres se cortan el pelo en algún minuto? Aunque todas tienen el corte de la abuelita. Eso es heteronorma. Entonces, nosotros vivimos siempre en la heteronorma. Y lo que dice Judith Butler es que no existe una relación fija entre esas normas y, uno, las características biológicas de nuestros cuerpos, dos, cómo la sociedad organiza los significados vinculados a la identidad de género en distintos momentos de la historia, y tres, cómo los individuos, como nosotros, nos sentimos día a día. Ella llegó a la conclusión y tiene la idea de que el género es un fluido, que hay días que yo me puedo sentir más femenina que otros, que hay maneras en las que yo puedo actuar de manera más queer, que es la teoría que ella utiliza, ¿no?, que otros. Y así también interpreta muchas maneras de ser, no desde el encasillamiento, sino que desde la libertad a ultranza. Sé quien tú quieras ser. La construcción conceptual del género
Es un proceso que tiene una especificidad tanto temporal como espacial. Esto es fácil de poner los ejemplos cuando vemos los disfraces típicos, cuando entramos así como a una tienda de disfraces. Quiero ser geisha, me voy a disfrazar de cowboy del oeste norteamericano, me voy a disfrazar de dama de la corte del siglo XVIII. Las maneras como se construye la performance del género cambia y se expresa de manera distinta en distintos momentos, en distintos espacios y en distintos contextos culturales. Por eso cuando hablamos de género, lo primero que nosotros tenemos que interpretar es que es un concepto complejo y fluido, algo que la ciudad muchas veces es todo lo contrario. Cuando nosotros hablamos que todos los días nosotros estamos representando en la vida cotidiana distintas maneras del género, estamos hablando que la manera como nos vestimos, la manera como cortamos nuestro cabello, la manera cuánto están sentadas las sillas donde ustedes están ahora, el tamaño, la dimensión del agarre del metro, cuánto debiese pesar una bolsa a granel de arroz, o sea, todos pesan 1 kilo generalmente, pero ¿cuánto se puede transportar desde un supermercado hasta la casa? ¿Cuántas bolsas de arroz puedo comprar? La logística de la economía urbana está basada también en construcciones de género. ¿Cuánto mide una escalera? ¿Cómo se dividen los espacios sociales? ¿Qué es lo que consideramos la esfera doméstica, la esfera privada, con la esfera de lo público? También está determinado en las construcciones que nosotros tenemos sobre el género. Hoy día, aquí y ahora. Este es un cuadro que a mí me encanta porque cuando uno ve las caritas de los niños, es un cuadro de una pintora italiana de 1570, son iguales. Son 3 infantes. Sin embargo, la construcción del género está dada por todo lo que los adorna, todo lo que los rodea. ¿Quién tiene el perrito y quién tiene un abanico? Eso es el género. Entonces, cuando la Simone de Beauvoir, esta filósofa importantísima de mitad del siglo pasado, decía que uno no nace mujer, sino que se convierte en mujer, expresa justamente esto. Aprendemos a través de la norma, de lo que se espera de nuestros cabellos, de lo que se espera de nuestros vestidos, de lo que se espera de la forma como nos movemos, aprendemos lo que es ser mujer. Y por ende también aprendemos lo que es ser hombre. Y también aprendemos lo que no es ser hombre. Y lo que no se espera de ser mujer. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Vieron la última temporada? Eleven. Eleven es uno de los mejores ejemplos que tenemos a la mano para explicar la construcción de género. ¿Cómo salió Eleven del laboratorio? ¿Quién era Eleven? Una niña se convirtió un poco después. Antes era un ser con poderes. No tenía pelo, no tenía adornos, no tenía vestimenta, no comía como una niña, no se movía como una niña. Ahora sí es una niña. Hoy día se vende el Starter Pack en Estados Unidos para convertirse, para disfrazarse de Eleven. ¿Y qué es lo que tiene? Exactamente elementos del género performativo que nosotros estamos hablando ahora. Perdón. Para cerrar esta parte, cuando nosotros hablamos de la diferencia entre género, orientación sexual y sexo, hay un monito muy chistoso, ¿no? El gingerbread person. El género está acá, el sexo está abajo. El género cambia en función de la cultura, en función del tiempo, en función de dónde me tocó nacer, crecer, performar el género. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de sexo y demografía, nosotros ya estamos construyendo muchas veces mapas y estudios y planos y análisis demográficos que parten con este problema. Ok, así fue como la persona nació, esos son sus cromosomas, pero ¿quién es? ¿Cómo se siente? ¿En qué etapa de su vida está en su percurso de género? ¿Es lo mismo una niña de 10 años que una anciana de 80? ¿Se mueven igual por la ciudad? ¿Necesitan lo mismo?
O quizás es más parecida una mujer embarazada en la movilidad que tiene un hombre con capacidades disminuidas de movilidad, en silla de ruedas. Quizás tienen un ritmo parecido. Quizás necesitan los mismos segundos para cruzar la calle. Ah, pero es que la demografía no nos muestra esto, porque nos muestra rosado y azul. Ese es el mayor problema que yo les vengo a presentar hoy día. Y les voy a presentar varios ejemplos y varias maneras de entender cómo necesitamos avanzar en el enfoque de género para lograr ciudades más igualitarias y sociedades más justas. Porque hasta el momento todos estamos por debajo de la norma. En algún momento de nuestras vidas ya lo estuvimos y en algún momento de nuestras vidas lo vamos a volver a estar. ¿Bien hasta acá? ¿Se entiende hasta dónde llegamos a la conceptualización del género? Porque cuando nosotros hablamos de heteronorma, de ciudad, de territorio, de paisaje, de economía urbana, de planificación, la heteronorma está implícita en todo. En la manera como fue diseñada una escalera, en la manera como fue diseñado dónde van a estar los jardines infantiles en los barrios, en la manera como el Transantiago, hoy día Red, nos cobra la tarjeta VIP. Ya vamos a ver por qué. Lo aprendemos de la arquitectura, lo aprendemos de las normas de uso, lo aprendemos de los roles de la ciudad y también la ejercemos constantemente y la comunicamos. El género lo construimos todos. No es una abreviatura para referirse a mujeres, ¿ya? El género no es lo mismo que las mujeres. Por el contrario, sería caer en las mismas dicotomías, en las mismas categorías binarias que muchas de las personas que trabajamos en género venimos tratando de destrabar. No es lo mismo hablar de mujeres y ciudades, mujeres urbanistas, que ciudades para todos donde también estén incluidas las mujeres. Cuando nosotros ponemos el enfoque de diseño desde las mujeres, eso sí, muchas veces podemos iluminar muchas otras grupos subrepresentados que no estaban apareciendo cuando pensábamos que todos éramos iguales. Entonces, trabajar desde el enfoque género consciente, con diseño pensado en las mujeres de las ciudades, no es porque queramos ciudades solo para mujeres, no, es porque solamente el ejercicio de destrabar el pensar que somos todos iguales ya nos muestra muchos grupos y muchas aristas que estaban ocultas. Los hombres también están atrapados por las normas de género, al igual que un montón de otros grupos percibidos como diferentes, lesbianas, trans, bisexuales, queers, intersex, ancianos, niños, migrantes. Uno de los mejores ejemplos. Baños construidos por todo el mundo con espacios para mudar a las guaguas, pero que si tú eres un papá con guagua, estás frito. No encontraste dónde mudar a tu guagua. ¿Por qué? ¿Porque no se ocurrió en el minuto? ¿No se les ocurrió? ¿O porque la sociedad ha cambiado? Las guaguas necesitan ser mudadas desde siempre. Otro ejemplo de heteronorma expresada de manera injusta. Los niños no alcanzan las manillas del metro, al igual como un montón de otros cuerpos, probablemente asociados a ciertas etnias o probablemente también asociados a ciertos géneros. Las abuelitas, las jóvenes. Esa fue una imagen que se hizo viral hace unos meses de una chiquilla que no encontró nada mejor que si el metro de su ciudad no tenía dimensiones para su cuerpo, ella llevó un sopapo y se fue segura en el camino. Lo mismo que el otro meme, ¿no? El niño agarrándose del tipo más alto. Nos parecen chistosos, pero es la realidad que vivimos día tras día en el transporte público. ¿Para qué edades, para qué meses, para qué momentos de nuestras vidas el transporte público está diseñado para ser óptimo? ¿Entre los 25 y los 35? Si eres mujer estás embarazada, ¿no? Si eres un hombre y te rompiste un pie, ¿no? Si estás, no sé, en alguna condición de tu vida en que no puedes moverte tan rápido y necesitas sentarte, ¿no? Sin meternos a hablar sobre las percepciones. Porque estamos hablando del cuerpo, ¿no?
de cómo nuestros cuerpos y cómo nuestras dimensiones dialogan con este entorno construido. Sin embargo, no somos solo medidas, no somos solo carne, también somos sentimiento, también somos pensamiento. Las percepciones de miedo, de terror, de inseguridad, cruzan a los géneros, pero están mayormente, culturalmente aceptadas que seamos las mujeres las que las sentimos, lo cual es una tremenda injusticia. Un hombre también puede sentir miedo en un callejón oscuro en la noche, pero preferimos decir que es para que a las mujeres no les pasen cosas, ¿no? Bueno, ya vamos caminando hacia eso. El enfoque del miedo, y estas son 4 distintas imágenes, de manoseos en el transporte público, de no poder caminar tranquila en la calle, de estar siendo acosada en distintos mundos, tanto laborales como públicos, es lo que hasta el minuto tenemos más consensuado. Y desde donde las agendas públicas mundiales, ya sea el movimiento Me Too, el movimiento Ni Una Menos, y varias cosas que han surgido en los últimos 3 años, es donde los movimientos sociales se han enfocado. Es lo urgente. Por supuesto no queremos que nos maten, por supuesto que no queremos que nos violen. Tenemos que hacer algo urgente, pero el panorama de la solución es cultural. La única manera de solucionar lo urgente es pensando también en lo importante, que es lo que yo les estaba hablando antes, la heteronorma. Entonces, ¿qué es la heteronorma? Es algo en lo que nunca calzamos. Y esa foto de hace unos 15 años es frente a una de las obras modernas de la arquitectura, del urbanismo moderno, creadas por Le Corbusier, un arquitecto famosísimo, suizo-parisino, suizo-francés, que medía 1,90 m, y que creó, con sus aliados, básicamente las reglas de cómo las ciudades funcionan en todo el mundo hoy día. El movimiento moderno, la arquitectura moderna, el estilo internacional, tiene distintos nombres, pero lo que la iguala en todas partes del mundo es la estandarización. La modernidad positivista, racional, donde prevalece la lógica y el cálculo, necesitaba, digamos, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, una necesidad imperante por ordenar nuestras vidas en distintas partes del mundo. Una de las tantas era ordenar cómo se producían las ciudades. La gran oportunidad fue después de la destrucción de un montón de ciudades europeas durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo que reconstruir un montón de ciudades. Y el grupo de arquitectos que estaba tanto en Estados Unidos, en Latinoamérica, como en Europa, hablando de la idea de inspirarse en la estandarización de la máquina desde hace rato, tuvo su minuto de gloria para difundir ideas en todo el mundo. ¿Qué ideas? Ideas de medición del cuerpo humano y estandarización del cuerpo humano en sus movimientos. De modo que las sillas en las que ustedes están sentados, los baños a donde entramos en nuestras casas, las maneras en cómo están diseñadas las mesas donde comemos, todas son iguales en todo el mundo. Por supuesto, las razones económicas son tremendas. Se pudo construir una red de abastecimiento global, una economía global que nos mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Sin embargo, en esa estandarización, ¿qué quedó fuera? La diferencia. Los que no estamos en la norma. Y si hace un rato estábamos diciendo que a todos nos toca pasar por no estar en la norma en algún momento, ya sea porque somos niños, porque somos ancianos, porque estamos embarazados, porque estamos enfermos, porque no tenemos la misma movilidad, entonces hay un montón de cuestiones en el mundo diseñadas que no son para nosotros. Hay un ejemplo reciente de esto que tiene que ver cómo la heteronorma también construye diagnósticos sobre la ciudad que pueden estar tremendamente bien intencionados y muy bien puestos su foco en justicia social, pero que las concepciones y las construcciones sociales que tenemos sobre el género, ¡pum!, se cuelan. Por ejemplo, la idea de que todos podemos salir a la calle a caminar. Espacio público, lo público por normativa es de todos. Claro, la calle es de todos. Sin embargo, desde el año pasado,
mayo del 2018 acá, se ha expuesto también dentro de la universidad la necesidad de hablar de esa falacia. No, no es cierto que todos nos podemos caminar en la calle. No es cierto que todos podemos caminar y sentirnos de la misma manera mientras caminamos. No es cierto que todos estamos seguros mientras caminamos. Eso es el enfoque del miedo que les estaba hablando. Esto ustedes las conocen, ¿no es cierto? Son las demandas del movimiento feminista más bien latinoamericano, que en mayo del año pasado fue tremendo. Cuando la comunidad de feministas argentinas hizo una encuesta hace muy poco sobre cómo se sentían las mujeres en la calle, más del 60% dijo que insegura. Y otro, casi 20%, muy insegura. Las calles por las que circula habitualmente están iluminadas correctamente, algunas. ¿Eso tiene relación con que me sienta segura o insegura? Puede ser que no. Porque las percepciones no son tan fáciles de medir. No es un sí y un no. Sin embargo, además de todos estos estudios que se están haciendo muy recientes, hay otros estudios que también se están haciendo sobre quiénes son los que salen a la calle y quiénes no. ¿Han escuchado de los NINI? ¿Ni trabaja ni estudia? Bueno, lo cierto es que en toda Latinoamérica los NINI tienden a ser mujeres. Las NINI. Las NINI son las que se quedan en la casa, generalmente, como muy bien hizo este mapa de la Fundación Vivienda el año pasado, este año, perdón, mujeres que ni trabajan ni estudian. ¿Dónde se ubican? ¿Con qué coincide? ¿Con qué otros datos de segregación, de movilidad, de desabastecimiento de otros tipos de servicios públicos coincide? Sí, mujeres que ni trabajan ni estudian en el área metropolitana de Santiago. Recentísimo de este año. Ahora, ¿quiénes son las NINI? Que ni trabajan ni estudian. Ah, entonces no salen de la casa. ¿Qué hacen todo el día en la casa? ¿Quién me da una idea de qué hacen esas mujeres? Cuidan a los niños. ¿Qué más hacen? Trabajo doméstico. ¿Qué más? ¿Qué más hace una mujer que no trabaja ni estudia? Cuida parientes, cuida enfermos, cuida ancianos. Sin embargo, la prensa, ¿cómo las representa? Jugando PlayStation. Comiendo, haciendo nada. Entonces, cuando nosotros construimos este tipo de mapas, no podemos no hacernos cargo de las construcciones culturales en torno al género. No es lo mismo decir mujeres que ni trabajan ni estudian que decir mujeres que probablemente realizan trabajos que no consideramos como productivos, a los cuales nadie les paga, a los cuales lo hace por amor, nos dirían muchos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de los ninis y de las ninis, ya partimos con un pie en y es un término complicado. Porque aquí nos dicen que los únicos que no son ninis son los que ganan lucas, o los que van a ganar, como ustedes que están en la universidad, para trabajar eventualmente. Entonces estudian. Pero los que no estudian y no trabajan son inútiles. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene la idea de que los que no estudian y trabajan y se quedan en la casa son inútiles? Sin duda no viene de acá. Esta es una noticia de la misma época, abril de este año. Mujeres jefas de hogar en familias donde hay niños se duplican y ya alcanzan casi el 50% en Chile. Estas no son ninis. Entonces tenemos contradicciones. Tenemos contradicciones porque la realidad local nos dice que la mitad de los hogares de bajos y medianos recursos en Chile están liderados por una mujer. Pero por otro lado tenemos construcciones también territoriales, interpretaciones, diagnósticos del tema urbano que nos dicen que esas mujeres no calzan en la regla de lo que se espera ser productivo. Porque hacerse cargo como jefa de hogar no cabría en esa categoría. ¿Se dan cuenta del problema? Son ideas contradictorias y ninguna de las dos
es parte de la realidad que todos nosotros sabemos que existe y que probablemente nosotros mismos vivimos. Nuestras madres, nuestras abuelas, nosotras mismas. ¿Qué estamos hablando? Que no tenemos categorías que estén a la altura de la realidad. Que cuando hablamos de ninis, que cuando hablamos de jefas de hogar, estamos replicando heteronormas que finalmente lo único que hacen es representar injustamente la realidad de tantos. Que existe una ciudad para los ninis, que coincide con otras categorías de la ciudad con menores recursos, y otra ciudad para las jefas, que son las que se levantan temprano y toman el Transantiago por 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, pero es una jefa. El lenguaje crea realidades. ¿Cómo paso de ser niña a jefa? Si estoy cuidando a tantos, si tantos dependen de mí, ya porque son infantes, porque son enfermos, porque son ancianos, ¿cómo voy a lograr ser jefa? Hay una autora muy importante para los estudios tanto de comunicación urbana como de estudios urbanos, que es la Jane Jacobs, que desde el periodismo se pasó al activismo urbano y logró planificar la ciudad de Nueva York por allá en los años 60, 70, de manera que los mismos urbanistas jamás se hubiesen imaginado. No a través de hacer y edificar un montón de cosas, sino a través de relevar una condición fundamental que parece que al movimiento moderno y a los arquitectos y urbanistas de ese entonces se les había olvidado, y probablemente se les siga olvidando ahora, que es que el punto de las ciudades es la multiplicidad de elecciones. No solo la multiplicidad de elecciones de vida, sino que también de ocupación. Y una ciudad justa responde a las distintas necesidades, a los distintos momentos de la vida de sus habitantes. ¿Listo hasta acá, no? ¿Cómo vamos de tiempo? Me quedan 10 minutos. Para ir yendo más hacia la relación entre género y ciudades, hay un concepto que es fundamental, que está en el ODS 5 también, que es el de interseccionalidad. La interseccionalidad dice de que no por ser mujer o por ser hombre se pueden construir categorías de análisis. La interseccionalidad dice de que varias opresiones culturales, vulnerabilidades, están relacionadas entre ellas y que no pueden ser solucionadas por una sola. Por ende, ser mujer por sí sola no es una desventaja. Hacer un mapa de mujeres ninis no es una desventaja. La interseccionalidad nos diría que los roles de género asociados a lo femenino y a lo masculino pueden resultar opresores. Y es por ende ahí donde nosotros tenemos que operar para construir ciudades más justas. ¿Qué es lo que vivimos hoy día? Ciudades que son degeneradas. Ciudades que se les ha olvidado que tenemos distintas identidades de género. Ciudades donde, al habérseles olvidado, han sido construidas pensando en que todos somos iguales y que todos tenemos más bien cuerpos abstractos. Cuando estoy de pie mido lo mismo que el de al lado, y 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 cuando estoy sentada mido lo mismo que el de al lado y el de al lado. ¡Qué mentira más grande! Porque existen, desde estos años 30, esta idea racional de estandarizar el mundo, y esto es la medida en la que ustedes todos están sentados y yo no veo a ni uno que esté sentado igual que el del lado, pero acá todos están igualitos. Existen maneras de medir y diseñar y producir el mundo en el que estamos que son estándares, que están medidas. Cada una de las sillas donde ustedes están mide 45 centímetros. Cada escalera del mundo que ustedes vayan a subir, su huella mide 15 o 14 en función de distintos programas de los edificios. Pero no van a encontrar otra manera de construir. Sin importar las estaturas promedios de ese país, sin importar si es un proyecto hecho para niños, sin importar si es un proyecto hecho para ancianos. La estandarización nos ha hecho tremendo mal en la manera en cómo concebimos el cuerpo, ha hecho una tremenda injusticia también en la manera como concebimos el género. Porque desde los años 30, el libro más famoso de estandarizaciones, desde las cuales se construye todo esto donde ustedes están sentados y viven, se llama el Neufert, de un arquitecto alemán. Desde ahí, las únicas que estaban representadas en la casa eran mujeres. Y las cocinas estaban medidas en función de cuerpo de mujeres alemanas.
y los baños y las mesas de planchar, perdón, en base a cuerpos de mujeres alemanas. Y si yo soy un hombre en Chile y quiero planchar mis pantalones, no, lo siento. Usted no está pensado para este diseño. Este tipo de frustraciones nosotros las vivimos a diario en el mundo del diseño. Las vivimos a diario en el mundo de la ciudad. Sin embargo, tenemos tan instalada la idea de que la ciudad está construida para cuerpos abstractos que se nos olvida incluso reconocer de que existen cuerpos que más se pueden adaptar a la norma y otros cuerpos que nunca van a poder ser adaptados a la norma. Y en pos de construir una sociedad justa, es en esos que nosotros tenemos que pensar. En los más vulnerables, no privilegiados en cuanto a esta capacidad de adaptarse a la norma todos los días. Hay varias cosas antes de cerrar que me gustaría dejar antes de que empecemos a conversar. ¿Cuándo empezamos a entender la ciudad así? Pues bueno, desde que el tiempo es tiempo, o desde que la historia y los historiadores han hecho un relato de dónde vivimos, hemos recibido dos divisiones de la ciudad. Una idea de que existe una ciudad productiva y otra idea de que existe una ciudad reproductiva. La ciudad productiva son las industrias, es la plaza central, son los edificios de gobierno, es la calle, es la vereda. La ciudad reproductiva, asociada a las labores de lo reproductivo, es la esfera de lo doméstico. Malala se ha hecho famosa en los últimos años, recibiendo premios internacionales, justamente por luchar contra la heteronorma de lo doméstico que existía en su país, por lo cual casi la asesinaron. Hoy día ella está determinada a relevar la división sexual del trabajo, un concepto que es bastante conocido dentro de los estudios de género, que indica que el origen de esta desigualdad tiene que ver con que nosotros, como humanidad, hemos dividido el mundo entre lo productivo y lo reproductivo. ¿Dónde quedaron las ninis? Acá, ¿no? Las ninis quedaron ocultas, no son productivas. ¿Y qué ciudad hemos construido para lo productivo? Bueno, pues todo. ¿Qué es lo que dice la división sexual del trabajo? Dice que la esfera pública vinculada al trabajo productivo y generador de ingresos, y también a la política, ha sido asociada tradicionalmente a los hombres, mientras que las mujeres han sido siempre vinculadas a la esfera de lo privado, a los quehaceres domésticos y a las labores de cuidado. Esto no es un problema en sí mismo. Hay razones biológicas de por medio, por supuesto. Amamantamiento, el parto, el embarazo, en fin, por supuesto. El problema no es la condición biológica. El tema es cómo hemos construido relaciones culturales en función de esas condiciones biológicas. La ciudad del cuidado, la Olga Segovia dice, que es aquella ciudad que no aparece en los libros, que los historiadores no relataron, que no sabemos cómo era en el medioevo, que no sabemos cómo era en la antigua Grecia, que hasta el día de hoy tampoco no sabemos. Cuando un carabinero le dice a una señora, señor, esos son temas de la casa, son temas de familia, nosotros no nos podemos meter adentro. El Estado no se mete en la esfera de lo doméstico. El Estado, los agentes también, los que participamos de la planificación de lo que consideramos lo público, no nos metemos en la esfera de lo doméstico. Porque la esfera de lo doméstico es una esfera cerrada, mientras que la esfera de lo público es donde está la acción del hombre. Quien únicamente se encarga del cuidado no es considerado sujeto económico, como tampoco se consideran bienes y servicios los que se producen en el seno de los hogares o las comunidades, pues no tienen como principal finalidad su realización en el mercado, en el afuera, sino en el bienestar de las personas, en el adentro. Uno de los principales temas que tenemos hoy día para poder alcanzar una justicia de género, una equidad de género, tiene que ver no solo con la redistribución de los bienes, sino principalmente con el reconocimiento de la esfera de lo doméstico, con la visibilidad de lo que no alcanzamos a ver. Quedándome hasta acá voy a pasarme a los ejemplos para ir cerrando. Voy a después dejarles, por supuesto, la presentación. Tenía la Hannah Arendt para hablar de la esfera de lo doméstico y de lo público, y qué es lo que pasa cuando la mitad de la población no está considerada
dentro de la esfera de lo público. ¿Qué pasa cuando no aparecen las mujeres en la ciudad, cuando las consideramos parte de una esfera de lo reproductivo? Bueno, pues que no aparecen ni en el diseño, ni en la toma de decisiones, ni en la arquitectura, ni en el poder. ¿Las leyes de cuotas funcionan? Por supuesto que funcionan, pero para subsanar un desequilibrio numérico. El desequilibrio cultural lo tenemos que trabajar de otras maneras. Para ir terminando, cuando yo digo que el género y la otredad en conflicto es una cuestión de justicia, tomo la idea tanto de la Simone de Beauvoir, de las diferencias de género, de cómo uno se convierte y construye el género en el día a día, frente a esta idea de que vivimos en una ciudad que es abstracta, donde vivimos mediados de objetos y de mediciones que están pensadas en hombres blancos, europeos, altos, con sus 2 pies y sus 2 manos, y que principalmente nuestros cuerpos, ya sea hoy día, ya sea culturalmente, ya sea en base a nuestra etnia, o ya sea en base a nuestro momento en la vida, no calzan. Cuando hablamos de Hannah Arendt, quiero solo retomar esta idea del espacio de aparición. Ella dice que donde la visibilidad común de los actores genera poder, la acción política solo es posible cuando las personas aparecen juntas, son visibles en el mismo espacio. Hay unos que están diciendo que Twitter es un espacio de aparición. Sí, pero si mi abuelita no sabe usar Twitter, entonces está mal, no es un espacio de aparición. O es un espacio de aparición donde ella no es bienvenida, donde ella no tiene poder político. Los espacios contemporáneos, modernos, de moda que construimos como públicos, no alcanzan a ser espacios de aparición, no están diseñados en función de que todos aparezcan, ya sean porque están localizados de maneras ilógicas para que todos podamos alcanzarlos, o ya sea porque su diseño es hostil a nuestros cuerpos. O porque, culturalmente, todavía existen tremendas razones por las cuales luchar para que cambien concepciones sobre el cuerpo de unos por sobre los otros. Cuando hablamos del conflicto, hablamos no solo de los roles que prevalecen en el diseño, sino también hablamos de las ideas de que existen cuerpos que son domésticos y otros cuerpos que son públicos, y que tradicionalmente han estado asociados a la masculinidad y a la feminidad. Entonces, una de las tareas que ustedes como generación tienen va a tener que ser también reactualizar las maneras como nosotros entendemos nuestro cuerpo y nuestro género, para ver cómo se rearticulan estos poderes y conflictos en el espacio, para no caer en el enfoque que es mayoritariamente más, digamos, visible, que es el que se toma la agenda, porque es urgente el enfoque del miedo. Es tremendamente importante que nosotros hagamos algo sobre el enfoque del miedo desde las ciudades. Sin embargo, no puede ser un objetivo del proyecto. Que no tengamos miedo es solo un síntoma de estas diferencias, tanto económicas como sociales como culturales, entre las esferas públicas y las esferas privadas. ¿Ya? Yo creo que me voy a quedar hasta ahí. Quizás puedo pasar los ejemplos en otro minuto, después de las preguntas. ¿O sigo? Ya. Entonces me quedo hasta ahí y después yo les puedo dejar también la clase para que vean ejemplos que están retomando la idea de la justicia de género, no desde el lado del miedo, sino que desde el lado de la redistribución, el reconocimiento de las diferencias entre las distintas esferas. Muy bien. ¿Ya? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Aplauso. Damos espacio a preguntas.